¿Qué podía esconder un buque así hundido que, décadas después, sigue generando miedo entre los expertos? Desde la recuperación del Admiral Graf Spee hasta secretos y artefactos que nadie estaba preparado para enfrentar. Hoy exploraremos los hallazgos más inquietantes del buque encontrado que ocultan verdades que muchos prefieren no desenterrar. Número 11. El nacimiento de una leyenda. El Admiral Graf Spee fue un terror en el mar. Merodeaba como una sombra, enorme, rápido y con una potencia de fuego considerable. Para cuando el enemigo lo vio, ya era demasiado tarde. Fuego y explosiones acechaban a cualquiera que se cruzara en el camino de este buque de guerra. Y el secreto detrás de todo era el engaño y mentiras. El Graf Spee era supuestamente un acorazado de bolsillo, pero desde su concepción estaba destinado a romper las reglas. Su quilla se colocó el 1 de octubre de 1932, y según el Tratado de Versalles, vigente tras la Primera Guerra Mundial, buques como estos no podían superar las 10 toneladas largas. Se suponía que el Graf Spee debía cumplir esos requisitos, y sobre el papel lo hizo. La realidad era muy distinta. El Graf Spee tenía un desplazamiento a plena carga de 16-20 toneladas largas, cuando fue botado en 1934, contraviniendo totalmente el tratado. 2 años después, el buque entró en servicio en Alemania. El Graf Spee era una fuerza a tener en cuenta. Este buque de guerra de 185 metros de eslora contaba con 6 cañones de 28 centímetros como armamento principal y 8 cañones de 15 centímetros como batería secundaria. Además, contaba con una potente capacidad antiaérea. El Graf Spee era más que una fortaleza. Tenía más potencia de fuego que cualquier otro buque de su categoría. Y eso no significaba que fuera lento. Lo impulsaban 4 motores diésel de 2 tiempos y 9 cilindros de doble efecto, que le otorgaban una velocidad máxima de 28,5 nudos. La fórmula que habían ideado los alemanes era increíblemente simple. Cualquier barco que superara en armamento al Graf Spee jamás podría alcanzarlo. Y cualquier barco que pudiera alcanzarlo jamás podría superarlo. Con esa simple idea, Alemania había diseñado y creado el máximo depredador del mar. Nada tenía la menor posibilidad de resistirse al terror de los mares. Número 10. El superdepredador. La trayectoria del Graf Spee antes de la Segunda Guerra Mundial transcurrió sin incidentes. Fue durante la guerra cuando realmente alcanzó su máximo esplendor. Bajo el mando de Hans Langsdorff, el Graf Spee fue enviado al mar con un único objetivo: cazar y destruir los buques de suministro aliados. El objetivo era paralizar la ruta de suministro que alimentaba la guerra, y cuando el Graf Spee se dispuso a cazarlos, no decepcionó. El SS Clement fue el primero en hundirse. Su capitán fue encarcelado y el barco se hundió. Después llegó Newton Beach, y después le siguieron 7 más. El Graf Spee se había convertido en un símbolo de destrucción para cualquier barco que lo avistara. Había hundido 9 buques mercantes sin causar una sola baja. Esto se debía a que el Graf Spee tenía órdenes estrictas de seguir las reglas de presa en combate. Estas reglas garantizaban que la tripulación del barco atacado fuera evacuada antes de hundirse. Número 9. La caza. Si bien este éxito debió ser una alegría para los alemanes, fue igualmente angustioso para las fuerzas aliadas. Los británicos se dieron cuenta del alcance del peligro que corrían si dejaban al Graf Spee flotar libremente. Era un barco demasiado peligroso y avanzado para dejarlo solo. Y así comenzó la cacería. Las armadas británica y francesa unieron sus recursos, formando 8 grupos de buques de guerra. Los 8 grupos tenían el mismo propósito: encontrar y dar caza al Graf Spee. Es impresionante cómo un solo barco inspiró tal terror. Uno de estos grupos, compuesto por 3 cruceros, Exeter, Ajax y Achilles, alcanzó al Graf Spee cerca de Uruguay en un enfrentamiento conocido como la Batalla del Río de la Plata. Lo que siguió fue una tremenda batalla, con los enormes cañones de los barcos abriéndose paso entre sí, dejando sin vida a hombres en cuestión de segundos. Cuando se calmó la situación, no hubo un vencedor claro. El Graf Spee resultó maltratado y dañado, pero los barcos aliados estaban aún peor. El Graf Spee dañó tanto al Exeter que tuvo que huir. El Ajax también recibió algunos impactos, y mientras tanto, el Graf Spee había logrado escapar. Invictos, los capitanes se retiraron con sus barcos. Número 8. Respiro. Hans Langsdorff,
Logró zarpar con su maltrecho barco hasta el puerto y se le concedió permiso para quedarse 4 días para realizar reparaciones. Al evaluar los daños, la situación no pintaba bien. El Graf Spee había recibido 70 impactos durante el enfrentamiento. 36 tripulantes fallecieron y 60 resultaron heridos. El propio Langsdorff había sido alcanzado 2 veces por metralla. Lo peor de todo era que 2 componentes clave del barco estaban gravemente dañados: la planta de purificación de petróleo y la planta desalinizadora. Sin ellas, navegar hacia Alemania sería imposible. Además, Langsdorff escuchaba rumores inquietantes. Según la prensa, una fuerza naval aún mayor se estaba reuniendo para enfrentarse al Graf Spee tan pronto como zarpara. Langsdorff se encontraba en una situación difícil. Solo le quedaban 2 opciones: quedarse en el puerto o intentar romper el bloqueo. Permanecer en el puerto era imposible, ya que tarde o temprano el gobierno uruguayo permitiría al enemigo acceder al barco, y escapar significaría perder aún más vidas. Langsdorff optó por una tercera opción: hundir el barco. Se llevó consigo a parte de la tripulación, sacó el Graf Spee del puerto y colocó cargas de hundimiento. Poco después, el barco estalló en llamas, y la leyenda que una vez recorrió los mares como el depredador supremo se desvaneció. El fuego ardió sin parar durante 2 días, y la columna de humo pudo verse desde el puerto durante aún más tiempo. Pero Langsdorff no tenía ni idea de que había cometido un terrible error. Resultó que el Graf Spee no estaba tan atrapado en el puerto como Langsdorff creía. Todo el asunto de las fuerzas británicas reunidas para emboscarlo eran solo mentiras. Propaganda manipulada por las autoridades británicas para asustar a Langsdorff. En realidad, solo un barco había acudido para respaldar al Ajax y al Achilles. Número 7. El naufragio. El naufragio del Graf Spee se encontraba en una zona poco profunda del océano. Durante décadas, la parte superior del barco sobresalía del océano durante la marea baja. Con el paso del tiempo, el barco comenzó a sufrir las inclemencias del tiempo. Empezó a oxidarse y la vida marina se apoderó de él. Pero el naufragio no cayó en el olvido. Podía verse desde el puerto, así que, como era de esperar, muchos querían salir a verlo de cerca. Y lo hicieron, en barcos alquilados y rara vez con equipo de buceo. Con el tiempo, una capa de limo se depositó sobre el barco. Los vientos y las tormentas lo desintegraron, hasta que finalmente, décadas después de su hundimiento, todo quedó cubierto de agua, incluso durante la marea baja. Los fragmentos que habían sobresalido estaban ahora desprendidos, esparcidos en el fondo del océano. El cuerpo principal se hundía cada vez más en el fondo del océano, escorando con fuerza. Por fin, el temido Graf Spee llegó a su última posición de descanso, de costado, medio enterrado y medio cubierto de coral. Sin duda, este debería haber sido un final apropiado para la leyenda. Número 6. La curiosidad. Pero en lugar de desvanecerse en los anales de la historia como muchos otros, este buque de guerra nazi comenzó a atraer aún más atención. Siempre había una pregunta en el aire para quienes se interesaban por la historia de la Segunda Guerra Mundial, y la pregunta era simple: ¿qué secretos ocultaba el Graf Spee en sus entrañas? La respuesta solo surgían más preguntas. ¿Qué había dejado la tripulación allí antes de hundirlo? ¿Por qué el capitán había decidido hundir el barco en lugar de abandonarlo? El Graf Spee era, después de todo, uno de los buques más importantes de la Armada alemana, y desde su hundimiento, nadie había accedido a sus bóvedas y cámaras selladas. La curiosidad no desaparece, pero pocos sabían que su curiosidad los llevaría a descubrimientos que los dejarían atónitos. Número 5. Una inspección británica. Los primeros en intentar explorar el Graf Spee fueron nada menos que los británicos. Los oficiales de la Armada entraron discretamente. Su principal interés era la tecnología a bordo. Querían comprobar lo avanzados que eran los sistemas de radar y control de tiro del barco, que tanta ventaja le habían dado a la Armada alemana durante la guerra. La esperanza era encontrar alguna nueva tecnología que hubiera sobrevivido al hundimiento para, tal vez, mejorar la tecnología británica. Gran Bretaña no era ajena a la ingeniería inversa de la tecnología alemana, y esta era una oportunidad de oro. Por desgracia para ellos, la tripulación había sido muy meticulosa al destruir todo lo importante. Al fin y al cabo, no eran aficionados. Sabían que si alguna de esta información caía en manos del enemigo, sería un desastre.
Así que, al hundirlo, lo destruyeron todo. Y para colmo, esparcieron toda la munición alrededor del barco antes de detonar las cargas de hundimiento, solo para asegurarse de que todo quedara destruido. Los hallazgos de la expedición británica nunca se hicieron públicos. Fue una de esas operaciones secretas, realizadas con el mayor secretismo posible. Y como los registros de guerra siguen estando sellados en la mayoría de los casos, no conoceremos esos hallazgos pronto. Número 4. Una expedición peligrosa. Tras la retirada británica, el Graf Spee casi cayó en el olvido, pero las leyendas no fallecen tan fácilmente. A principios de la década de 2000, se habló de una misión de exploración. Con el apoyo de inversores privados, se reclutaron buzos locales para realizar una expedición al naufragio. El objetivo era recuperar algunos de los artefactos enterrados en el barco. Esta misión iba a ser difícil. Si bien el naufragio se encontraba en aguas poco profundas, eso no significaba que bucear fuera seguro. La nube de limo y tierra reducía la visibilidad, mientras que la fuerte corriente oceánica hacía que cada movimiento fuera más agotador para el cuerpo. Pero estos buzos conocían estas aguas como la palma de su mano. Eran lugareños. Sabían en qué se metían y estaban preparados. La expedición tuvo lugar en 2004 y fue tan desafiante como se esperaba. Pero el esfuerzo estaba a punto de merecer la pena, ya que el hallazgo de los buzos dejó atónitos a los expertos de todo el mundo. El primer hallazgo de la expedición fue el telescopio de telémetro de artillería del Graf Spee. Era una pieza crucial del equipo que permitía a la tripulación rastrear el objetivo y disparar con precisión. Debió de desempeñar un papel clave en su última batalla contra los barcos británicos. La enorme pieza fue recuperada y traída a la superficie como una maravilla de la ingeniería de la Segunda Guerra Mundial. Pero el hallazgo más significativo resultó ser un recuerdo nazi. Los buzos descubrieron una estatua de un águila de 2 metros con la esvástica nazi. La estatua estaba hecha de bronce y pesaba casi 400 kilos. Nadie esperaba encontrar esta estatua entre los restos del naufragio. Resultó que había estado colocada en la popa del Graf Spee, símbolo de los ideales y el orgullo nazis. Pero esto no fue ni de lejos lo más extraño hallado a bordo del Graf Spee, como descubrieron posteriormente los expertos. Número 3. El destino de la estatua. La estatua del águila se convirtió en el centro de la controversia desde su descubrimiento. Fue noticia internacional, y nadie parecía saber qué hacer con ella. Primero, se colocó como exhibición, pero el público se quejó, alegando que glorificaba a los... Rápidamente fue retirada de la exhibición y guardada en un almacén. Desde entonces, la estatua ha permanecido oculta a la vista del público. El gobierno uruguayo finalmente decidió fundirla y encargar a un artista la transformara en una paloma, símbolo de la paz. Tras la reacción negativa, se retractaron de esa decisión rápidamente. Punta del Este. Un empresario judío incluso ofreció comprar el águila solo para poder volarla por los aires. Pero como era de esperar, el gobierno rechazó la oferta. La estatua nazi se convirtió en un punto de discordia. Si la destruían, estarían destruyendo una pieza de la historia, por muy odiosa que fuera. Y si se conservaba y se exhibía en un museo, se la acusaba de conservar símbolos. Incluso hoy, nadie sabe qué hacer con la estatua. Número 2. ¿Qué se esconde en los restos del naufragio? A pesar de estos asombrosos descubrimientos, los buzos sabían que aún quedaba mucho por explorar. Solo habían podido acceder a una pequeña parte del naufragio. Mucho más permanecía intacto, aislado del mundo. Y estos compartimentos inaccesibles eran los más importantes del barco. Incluían los camarotes del capitán, el centro de mando y la sala de comunicaciones. Los objetos más importantes de todo el barco se habrían almacenado en una de estas habitaciones. ¿Quién sabía qué había dentro de estos compartimentos ocultos? ¿Mensajes secretos a Berlín? ¿Tesoros? Quizás incluso información sobre misiones secretas. Las teorías corrían por todas partes en la comunidad de buceadores. Con esa expedición, los buzos abrieron una caja de Pandora de preguntas. Y hasta que obtuvieran las respuestas, el mundo no descansaría. Desafortunadamente, el equipo de buceo aún no contaba con la tecnología ni la financiación para llegar a las cámaras selladas. Este barco estaba demasiado dañado, era demasiado viejo y las condiciones eran demasiado peligrosas. Acceder a las bóvedas selladas significaría la muerte, por lo que cualquier intento de descubrir los secretos se detuvo. Número 1.
Una nueva expedición. No fue hasta 2025 que se lanzó otra expedición. Un esfuerzo internacional con expertos de todo el mundo que se unieron para planificar una misión de exploración del naufragio del Graf Spee. Pero acceder al naufragio fue tan peligroso como durante la expedición de 2004. Las mismas fuertes corrientes y la misma baja visibilidad hacían que cualquier movimiento en falso fuera mortal. Pero había una gran diferencia: la diferencia tecnológica. Con el apoyo de organizaciones del Reino Unido, Alemania, Estados Unidos y Uruguay, los buzos pudieron traer sumergibles totalmente autónomos para realizar la tarea. De esta forma, la vida de ningún buzo corría peligro. Estos sumergibles estaban equipados con tecnología de vanguardia, como un radar de penetración de sedimentos, sonares de ultra alta frecuencia y equipos de fotogrametría 3D. El Pecio, gravemente dañado, ahora podía explorarse con seguridad. Estos sumergibles, de tamaño realmente pequeño, podían acceder a las cámaras interiores, a las que los humanos no podían acceder debido al espacio reducido y al peligro inherente de bucear en un pecio inestable. Y lo que encontraron dejó al mundo entero conmocionado. Al principio, los buzos no encontraron nada de gran interés, pero eso se debía a que aún no habían alcanzado su objetivo final: acceder a la sección justo detrás de la torre de mando del barco. Esta parte del barco nunca había sido explorada desde el hundimiento, lo que significa que si los buzos querían encontrar algo de valor, este era el lugar. ¿Qué te pareció? ¿Nos vemos en el próximo video?